producto de grandes procesos revolucionarios que se dieron. En el 2000 en Ecuador, no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero hubo una insurrección centralmente indígena, campesina, que dividió a las Fuerzas Armadas, y entonces después resultó que un coronel de esas Fuerzas Armadas asumió. Después, como en general pasa con los coroneles de las Fuerzas Armadas, le entregó el gobierno a su jefe, a los generales. Después hubo elección y ese coronel ganó las elecciones. Después ese coronel fue volteado y surge un nuevo proceso electoral donde gana Correa. En Argentina se da un proceso, eso fue en el 2000 en Ecuador, en Argentina entre el 2001 y el 2002, y que ese proceso después tiene una consecuencia electoral que es el triunfo de Kirchner. En Bolivia el proceso es 2003-2005 y va a concluir después con el gobierno de Evo Morales. Y en Venezuela, que es lo que ustedes más estudiaron, me dijo Roberto, lo que están más discutiendo, sigue un proceso muy interesante. Porque en Venezuela, en el 89, hay un proceso de ascenso revolucionario muy grande que, tumba a un gobierno que era caracterizado por la corrupción. Después de ese proceso que fue impresionante, las masas populares invadieron Caracas, no podían frenar ese gobierno, surge otro sector de la burguesía que reemplaza al anterior. Y después de eso se da un golpe militar dirigido por Chávez, que fracasa. Chávez va preso, pero desde la cárcel se lanza toda una campaña de Chávez y quienes los apoyaban dentro del ejército en contra de la corrupción, por un nuevo país, una nueva democracia, y va ganando peso fundamentalmente en los sectores más empobrecidos, que son muchos que había en Venezuela en ese momento. Y entonces es un proceso tan interesante que él se convierte desde la cárcel en la primera referencia política. Después hay elecciones y gana las elecciones. Y así surge el gobierno de Chávez. Y el gobierno de Chávez surge primero con un gran apoyo de estos sectores, poco a poco, no de entrada, también va consiguiendo el apoyo de sectores importantes del movimiento obrero y es cuestionado por los sectores más tradicionales de la burguesía venezolana y del imperialismo yanqui. Y en el 2002 se organiza un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, se prepara y se da un golpe contra el gobierno de Chávez. Es un golpe que triunfa. Chávez se entrega, se refugia primero, pero después de que Chávez entrega el gobierno, o sea, de que los militares asumen, los militares contra Chávez, ¿no? Porque estaba dividido el ejército, los militares apoyando por el sector más tradicional la burguesía, hay un proceso impresionante de las masas empobrecidas, con participación también muy importante del movimiento obrero, en contra de ese golpe. Es tan grande ese proceso que no lo pueden frenar. Y estos sectores golpistas ven que la única manera de parar a ese impresionante movimiento de masas es volviéndolo a traer a Chávez. Y lo vuelven a traer y lo reponen en el gobierno. Y así empieza el nuevo periodo de este gobierno y se va a iniciar lo que es conocido como el socialismo del siglo XXI.
Me dijeron que ustedes leyeron a Marta Harnecker, entonces habrán leído bastante sobre esto. Entonces, primer elemento que yo quiero marcar acá. Se da un golpe del imperialismo contra Chávez. Chávez no derrota el golpe. Chávez se entrega. Quien derrota el golpe es el movimiento de masas, que obliga a traerlo a Chávez. ¿Por qué les insisto esto? Porque todos estos nuevos gobiernos que surgieron, donde el que tuvo más repercusión fue el de Chávez y el de Evo Morales en Bolivia, tienen atrás la causa que los hicieron surgir, las causas que los imponieron, no son solo procesos electorales, sino grandes procesos revolucionarios. Pero una confusión que nosotros opinamos que se hace es confundir el proceso con quienes están a la cabeza de ese proceso. Las masas venezolanas que se movilizan enfrentan a quienes los hunden en la miseria, en el hambre, en la desesperación, en la marginalidad, que es el capitalismo. Y entonces, aunque no sean conscientes, ellos están luchando en contra de la sociedad capitalista y están buscando algo diferente, aunque no sepan cómo se llama. Nosotros opinamos que ese algo diferente que puede dar respuesta a esas necesidades tan profundas que las masas expresan en esos procesos revolucionarios también tan profundos, esa es la sociedad socialista. Pero el problema es que es la sociedad socialista y en qué se apoya. La sociedad socialista se apoya en la destrucción de la sociedad capitalista. O sea, se apoya en la destrucción del Estado burgués y en la construcción de un nuevo Estado. De un nuevo Estado con nuevas instituciones y con un nuevo sector social que lo encabece, que es la clase obrera. Entonces, nosotros, junto con Lenin, el gran dirigente de la Revolución Rusa, decimos, salvo el poder de la clase obrera, todo el resto es ilusión. Y entonces, en determinado momento, las masas pueden creer que el socialismo puede venir por fuera de sus manos, que pueden haber salvadores que le resuelvan sus problemas. Pero más tarde o más temprano descubren que eso no es así. Y entonces, nosotros que participamos y luchamos contra el golpe imperialista del imperialismo, contra en ese momento el gobierno de Chávez. ¿Por qué? Porque ese golpe era contra el movimiento de masas, contra las mínimas conquistas que había conseguido el movimiento de masas. Y entonces luchamos contra ese golpe. Pero nunca creímos ni nunca confiamos en que pueda haber socialismo de la mano de un militar del ejército burgués, que era Chávez. Había un sector de la Fuerza Armada que estaba en contra de Chávez, pero había otro sector que estaba a favor. Y con el cual él gobernó y en el cual él se apoyó. Y son los mismos generales y coroneles que hoy están apoyando a Maduro, el mismo proceso. El socialismo se hace en lucha contra la dictadura de la burguesía, que se expresa la dictadura de la burguesía con distintas formas. Puede haber un gobierno democrático, pero siempre la dictadura de la burguesía en el sentido que es para garantizar la ganancia de la burguesía a costa de la explotación y del sufrimiento de la clase obrera y de los sectores empobrecidos.
y se hace contra el imperialismo, que es la forma del capitalismo de hoy en día. Y imperialismo no son solo los yanquis. Hay un imperialismo europeo también. Y el socialismo no se construye haciéndose amigo de una parte del imperialismo. Y Chávez y su gobierno, independientemente de cómo lo pinte Marta Harnecker, pero tenía sí un discurso antiimperialista que, más que antiimperialista en general, era anti-yanqui. Y anti-yanqui, precisemos, anti-Bush, que era el presidente en ese momento. Pero no era contra el imperialismo. Él tenía una relación muy estrecha, por ejemplo, con el imperialismo español. El imperialismo europeo en general y en español en particular. Era tan estrecha que el rey de España, en una reunión de la ONU, le dijo sin ningún cuidado, ¿por qué no te callas? Y Chávez se calló. Era tan estrecha esa relación que viajaba y le hacía hermosos regalos al rey de España. Pero analizando más a fondo, el imperialismo yanqui lo quiso sacar, pero después lo aceptó. Y no le organizó más golpes. Y Chávez tenía un discurso fuerte contra Bush, contra Estados Unidos. Pero miren qué cosa interesante. En ese momento en que surgían todos estos gobiernos diferentes del que les hablé en Latinoamérica, a nivel mundial el imperialismo había cambiado su política. Y después del ataque a las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? En Estados Unidos. ¿Se acuerdan el ataque? El imperialismo aprovechó eso para cambiar su política y lanzar la política de la guerra preventiva. ¿Se acuerdan? ¿Leyeron algo sobre eso? Y en ese momento, la guerra preventiva, ¿qué quería decir? Que el imperialismo yanqui, que los yanquis, independientemente del resto del mundo, tenía derecho a invadir y atacar preventivamente a donde opinara que se estaba preparando un ataque contra Estados Unidos. Eso era lo de la guerra preventiva. Y se dio ese ataque. Se invadió Irak. Después de una gran campaña mundial en contra de la guerra, se invadió Irak. Y Chávez era parte de los que decían que estaban en contra de la guerra de Irak. Pero Chávez tenía una gran arma en sus manos para enfrentar la guerra. Porque Chávez era el principal proveedor de petróleo para los Estados Unidos. Estados Unidos tiene petróleo, pero necesita, a pesar de eso, necesita importar, y fundamentalmente cuando está en guerra. Hubo una cantidad de exigencias a Chávez que no entregara el petróleo a Estados Unidos durante la guerra. No disminuyó una gota del petróleo para Estados Unidos. Por eso nosotros decimos que así, en relación a Estados Unidos, inclusive a Bush, a cual enfrentaba centralmente con el discurso, en la práctica no movió un dedo en contra de la política de Bush. ¿Y por qué todo esto? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué hablaba del socialismo del siglo XXI y hacía esto? Porque Chávez representaba un sector de la burguesía. Y es más, él creó un nuevo sector de la burguesía a través
de las empresas estatales, de los beneficios que se daba por el Estado, se fue creando un nuevo sector de la burguesía, que es lo que se conoce hoy en día como la boliburguesía, la burguesía bolivariana. Y entonces, como un representante de un sector de la burguesía, puede tener diferencia con el imperialismo, con un sector. Puede tener roce, porque quiere mejores condiciones en los negocios. Pero, como toda la burguesía del planeta, no va a encabezar ninguna lucha hoy en día contra el imperialismo. Y entonces, lo que consiguió Chávez en su gobierno es desviar el proceso revolucionario que se había instaurado en Venezuela, que tuvo una gran expresión en el 89 y otra en el 2002, con la lucha contra el golpe, convenciéndolos que no tenían necesidad de luchar por un cambio, porque el cambio iba a venir de su mano, de la mano de Chávez. Bueno, Chávez, igual que los Kirchner en Argentina, que Evo en Bolivia, que Correa en Ecuador, pudo dar una serie de concesiones económicas a los sectores más empobrecidos porque aprovecharon un momento especial de la economía mundial favorable para ellos. ¿Por qué? Porque fue un momento económico mundial en el cual se dio, producto de la especulación, eso después generó en una gran crisis, pero en ese momento se dio durante varios años un aumento del precio de las materias primas, de los commodities, como se le llama. Y entonces aumentó centralmente el precio del barril de petróleo, ¿no? Y Venezuela es productora de petróleo, y aumentó el precio de la soja, de la soja. Y eso favoreció a la mayor parte de los países latinoamericanos que reemplazaron los cultivos de maíz, de trigo, que eran fundamentales, de girasol, que eran fundamentales para la alimentación del pueblo, y lo reemplazaron por soya para venderla. Por eso, durante estos gobiernos, se dio un aumento de la calidad de vida de los sectores más pobres, pero se dio un proceso de enriquecimiento fabuloso de todo un sector de la burguesía que invirtió en la soya en la mayoría de Latinoamérica y en el petróleo en Venezuela. Pero todo eso se podía hacer siempre y cuando no se rompiera con el imperialismo. Ahora, si no se rompe con el imperialismo, no se puede avanzar en la construcción del socialismo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué pasa esto? Si se dan grandes procesos revolucionarios, ¿por qué no se puede cambiar? Trotsky en 1938 dijo que la crisis de la humanidad era la crisis de su dirección revolucionaria. Y eso se mantiene hasta hoy en día. ¿Qué significa? Que por un lado no se ha podido construir, después de la gran derrota de los años 30, de la dirección más grande revolucionaria que existió, que la dirección que tomó el poder en Rusia en 1917, esa dirección fue derrotada, fue aplastada por el estalinismo por un lado, por Stalin, y por el fascismo y el nazismo por otro. No se ha podido aún
construir, y el hecho de que no exista esa dirección, la crisis de dirección revolucionaria, no es solo la falta de una dirección revolucionaria, sino la existencia de direcciones contrarrevolucionarias. Y esas direcciones contrarrevolucionarias tienen dos expresiones. Por un lado, a nivel sindical, que es el peso de las burocracias sindicales, y por el otro lado, a nivel político, direcciones que surgen y que engañan a la clase obrera y a los sectores más pobres de la sociedad, haciéndoles creer, como el chavismo, que tienen que dejar de luchar por el socialismo, porque el socialismo va a venir de la mano de un general, de un coronel o de un abogado de la burguesía como era Kirchner y de las multinacionales como era Kirchner en la Argentina. En esto se dio un periodo, a partir del 2005 empieza a cambiar eso, porque empieza a cambiar la situación mundial. Y en 2008 estalla una gran crisis mundial. Entonces estos gobiernos que se habían aprovechado, ¿no?, que habían podido utilizar esa situación favorable económica, empiezan a no poder hacerlo y empiezan a aplicar planes de ajuste contra la clase obrera, contra los sectores pobres de la ciudad y del campo, como los otros gobiernos. Y por eso Venezuela es hoy la Venezuela que estamos viendo. No sé si ustedes viven en su país esto, pero tenemos un montón de países latinoamericanos llenos de exilados venezolanos, buscando poder sobrevivir. Y es mentira lo que les dicen, que esos son todos que salen de Venezuela porque son contrarrevolucionarios, porque están con el imperialismo. Habrá de todo, pero hay una gran cantidad de los que creyeron en Chávez y ahora salen porque se están muriendo de hambre. Nosotros tenemos compañeros en Venezuela. Hasta el año pasado, ¿no?, en un periodo de un año y poco, había un promedio de que compañeros que tenían trabajo, no los desocupados, estaban pasando tanto hambre que había un promedio de pérdida de kilos, de 9 kilos cada uno. Y no era porque hacían dieta, no era porque querían adelgazar, era porque no tenían que comer. Y eso eran compañeros que tenían trabajo. Imagínense los que no tenían. Acá en Brasil, en las ciudades fronterizas con Bolivia, es un drama. Porque la entrada, que aparte un gobierno reaccionario como existe aquí, los traba, les impide, se niega a darle condiciones de salud, ¿no? Es terrible, es una situación espantosa. Muy parecida nos estamos aproximando a la situación, por ejemplo, que ustedes ven en la televisión que se vive en Europa con los emigrados sirios o africanos, ¿no?, que no son aceptados por los gobiernos europeos. Bueno, se está dando algo parecido. Estos emigrados no son, en estos casos, no escapan de una guerra como en Siria, no escapan de la matanza, pero escapan de otro tipo de guerra, la guerra del capital contra la clase obrera que los mata de hambre. No solo se muere por balas, también se muere por hambre. Bueno, contra eso es que tenemos que luchar. Y por eso el documento que ustedes leyeron dice que la gran tarea es la lucha contra el imperialismo. La gran tarea es la lucha contra las burguesías nacionales, pero que si no se lucha contra el imperialismo,
vamos a terminar todos convertidos en colonias. Pero es la lucha por la democracia obrera, es la lucha por construir una nueva dirección, es la lucha por la defensa de los recursos naturales, es la lucha por todos los ataques del imperialismo, por el saqueo de los recursos naturales, en contra de las privatizaciones, en contra de los tratados de libre comercio que lo único que favorecen es a las metrópolis, ¿no? Y es para súper explotar a los países como los nuestros, países coloniales o semicoloniales. Y que de eso tenemos una gran experiencia, un punto alto, que es Haití. Ustedes saben que Haití es la primer colonia que se independizó, ¿no? La guerra de la independencia, que en la mayoría de nuestros países empezó en 1910, 1911, 1909, en Haití se dio en 1904 y combinó aparte con la transformación de la primera República Negra. Bueno, esa, y fue una ayuda. Desde Haití, por ejemplo, se apoyó a Miranda y a Bolívar, que encabezaron la lucha revolucionaria, ¿no? Por la independencia de España. Bueno, hoy Haití volvió a ser una colonia. Es totalmente una colonia. Incluso con un ejército de ocupación. Y que muestra, y ese ejército de ocupación muestra lo que son todos los gobiernos latinoamericanos. Porque todos los gobiernos latinoamericanos, incluso el de Chávez, el de Lula, el de Evo Morales, el de los Kirchner, enviaron tropas para hacer la ocupación en Haití. O sea, le liberaron las manos al imperialismo para ocupar ellos Haití, mientras los yanquis destinaban sus esfuerzos de guerra contra Irak y Afganistán. Bueno, eso también es el socialismo del siglo XXI. Díganme ustedes qué tiene de socialismo eso. Bueno, lo dejo por aquí y ustedes dirán. Bueno, gracias a Alicia por la intervención. Entonces, ahora normalmente lo que hacemos es di que hay preguntas o bien preguntas así, porque quieren hacerlas, ¿verdad? De las que están acá o por el chat. Entonces, no sé, salvo que haya un ataque de timidez que a veces pasa. Entonces les dejo que hagan las preguntas o las dudas que tengan sobre el documento o sobre cualquier cosa que quieran preguntarle a Alicia. También me tengo que fijar si hay preguntas en el como esto se está transmitiendo por mi Facebook, voy a fijarme si hay alguna pregunta por acá. Entonces no sé si tienen preguntas o dudas. Este es el momento de hacer las preguntas. Parece que hoy hay ataque de timidez. ¿De timidez? Vamos a ver. Luis Hall pregunta, ¿qué anda? Es que a veces es timidez o a veces es que hay problemas con la conexión, pero Luis pregunta, buenos días, gracias por su presencia. Cuando habla de lucha contra el imperialismo, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A cómo llevarlo a cabo? ¿Qué significa exactamente en esta tradición? La idea de la lucha contra el imperialismo. Ana Mesa pregunta, ¿considera que para el socialismo, sí, estoy con Alicia,
que considera que sí debe ser liderada por personas del movimiento obrero. Tal vez sí, creo que la pregunta es sobre si puedes desarrollar más, digamos, el papel central que tiene la idea del movimiento obrero. Pero la tradición trotskista, creo que eso es lo que Hoy entiendo. apareció mi tocaya. Sí, que tiene, que Hola, está, Alicia. no, no te escucha, porque está con, estamos con muteados, pero Hola, Alicia. Hola. Hola. des- Sí. eh, y Nicolás pregunta, ¿qué se puede rescatar o aprender de los procesos revolucionarios o de izquierda en Venezuela, Brasil y Bolivia? Como qué lecciones podrían ser las más importantes y las más destacadas. Inés pregunta, ah, pregunta, a ver, ¿cómo podemos educar a un pueblo que no tiene acceso igualitario a la educación superior, que es quizás los pocos medios de fomentar la lucha de clases? Es decir, ¿cómo hacer con el problema, digamos, bueno, Inés pregunta por el problema del acceso a la educación, pero creo que es un problema y esto ha estado dentro de los debates de la lucha latinoamericanas en todo este tramo, pero creo que tiene que ver más en general con el problema de cómo, digamos, cómo lidiar con el engaño, con la ignorancia o con, digamos, con las, sí, digamos, con las posibilidades de jugar con las buenas intenciones, digamos, de los, de los sectores populares. Creo que tiene que ver con esa pregunta. Si te estoy interpretando mal, Inés, me corregís, porque puede ser que sea una interpretación grosera del profesor, siempre es posible. Y con esas cuatro podemos avanzar, ¿no? Y si tienen más preguntas, las hacen al chat o se las hacen directo a Alicia. Alicia Sagra. Bueno, a Alicia también le pueden preguntar cosas. No, o sea, no vale como parte del pensum del curso. Pero Le yo pueden preguntar por amistad. sí, yo puedo responder. Sí, cosas que Alicia Herrera pueda responder. Como cosas de unicornio. Ese tipo de cosas. Bueno, adelante, Alicia. Bueno, vamos a ver. Hola, ¿se pegó esto? ¿Ahora está? Sí, ahora sí, ya, adelante. ¿Qué significa la lucha contra el imperialismo? ¿Qué significa? Primero, la lucha contra el imperialismo la tenemos planteada permanentemente. Por ejemplo, luchar contra el pago de la deuda externa. La lucha contra el imperialismo siempre tiene una expresión que es lucha contra nuestros propios gobiernos, que aplican los planes del imperialismo. Por ejemplo, la lucha por el no pago de la deuda y que se destinen esos dineros a la educación, a la salud, fundamentalmente ahora con lo que estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia. Es la lucha en defensa de los recursos naturales. Es la lucha en contra de las privatizaciones de la educación, las privatizaciones de la salud. Miren, nosotros estamos viviendo hoy en día, nos dicen que todo el mundo estamos en el mismo barco, ¿no? Porque estamos luchando contra la pandemia, que estamos luchando contra el COVID-19. ¿Ustedes creen que estamos en el mismo barco? Ustedes saben, por ejemplo, les voy a dar algunos datos, que en Estados Unidos hay creo que alrededor del 20% de negros, ¿no? Creo que un poco menos, en la población en general. ¿Saben cuál es el porcentaje de negros entre los muertos por el COVID? 75%. Pero ¿saben otra cosa? Que se ha comprobado médicamente que la raza negra tiene más resistencia al COVID, que no es más vulnerable. Y sin embargo hay más muertos. ¿Por qué?
Porque Estados Unidos está a la cabeza de la destrucción de lo que es la salud pública. No existe salud pública. Pero eso, piensen en nuestros países. Vienen años y años y cambiando gobiernos, los que aparecen por la derecha, por la izquierda. Pero en todos viene la privatización de la salud y de la educación para que empeore, ¿no? Y entonces ha venido proceso durante años de desabastecimiento de la salud pública. Y entonces estamos en el mismo barco los que tenemos que recurrir a la salud pública y los que pueden recurrir a las mejores clínicas y hospitales y a los mejores tratamientos de salud. Por eso nosotros decimos que estamos viviendo un genocidio. Y ahora, ¿quién es quien dirige este genocidio en todo el mundo? El imperialismo. Y lo vemos directamente con la salud, pero las muertes por el COVID no es solo por mala atención. O por mala atención no es porque los médicos de los hospitales atiendan mal, porque están superados, porque no dan abasto. Porque uno de los que más mueren también son los trabajadores de salud. Pero aquí, en Brasil, se hizo por un sindicato, lo organizó, y con la participación de los médicos, se hizo una encuesta, una estadística, una investigación sobre las muertes de los trabajadores de salud. Y entonces se veía que había una diferencia de acuerdo al grado, a la cantidad de estudio. Los que tenían estudio superior, o sea, los médicos, los especialistas, y los que tenían un estudio primario o secundario, que era el personal de limpieza, los camilleros, las enfermeras, las ayudantes de enfermería. Bueno, contando eso, la muerte atacó a todos los sectores, pero del sector de mayor educación, el porcentaje de muerte era el 6%. En el de menor educación era 40%. Pero miren qué cosa, que el de mayor educación es el que más en contacto está con los pacientes. Y sin embargo es lo que menos moría. Y no era ahí solo por atención médica, sino por desnutrición, por mala alimentación, por viviendas en malas condiciones, por vivir muy lejos, vivir en las periferias, muy lejos de los hospitales, entonces tener que viajar en la época de la pandemia con una teórica cuarentena, pero en medio de transporte totalmente lotados, o sea, con la cantidad de gente uno encima de otra, como se viaja en Brasil. Entonces, cuando nosotros hablamos de lucha contra el imperialismo, luchamos contra esto, porque esto es producto de los planes del imperialismo. Los planes que se expresan como achicamiento del Estado. O sea, son los planes que dicta el Banco Mundial para todos nuestros países. Ustedes saben que, por ejemplo, que se puso una cosa de moda, que se lo ve como una cosa normal, ¿no? Que antes de en las elecciones, en los procesos electorales de los países, los ministros de Economía de los principales candidatos hacen un viaje en Estados Unidos y se reúnen con el Consejo de Estado y con el Congreso de Estados Unidos. ¿Para qué? Para dar un informe de cuál es su plan, su proyecto económico. Porque la economía de todos nuestros países la dirige Estados Unidos. Algunos más la troika europea. Porque no es solo Estados Unidos, lo vuelvo a decir. Entonces podemos decir
que las dos figuras más importantes del mundo que dirigen la economía, las más importantes, es el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Alemania. Y entonces, la gente cree eso que ustedes dicen, es una pregunta aquí, de cómo hacemos para enfrentar el engaño, porque muchos creen que votan a este candidato y van a estar mejor, o votan a este candidato y van a estar mejor, y que esa es su salida de la elección. Pero el ministro el que va a ser ministro de Economía de este candidato y de este otro, fueron los dos a rendir examen en Estados Unidos. Los planes que van a aplicar a veces se diferencian en el grado, ¿no? En cómo se aplica una cosa, pero el plan es el mismo. Y le vuelvo a decir, y no tiene diferencia con el que aplicó Chávez o Evo Morales en Bolivia, ¿eh? O los Kirchner. Es que ahora hay un gobierno, entre comillas, de izquierda en la Argentina. ¿Ustedes creen que está haciendo está aplicando un plan diferente al de Estados Unidos? Lo primero que hizo, y en el medio de la pandemia, es acordar con todos los acreedores de la deuda, con los bonistas. ¿Sabe quién son los bonistas? Son diferentes banqueros, invertidores, ¿no? Del imperialismo que compran bonos de la deuda, que hacen juegos en la bolsa. Y entonces se acaba de aprobar en Argentina un pago millonario para esos bonistas. Pero, ¿y por qué aparte? Porque el FMI y el Banco Mundial exigían eso. Si no se pagaba, no había nuevos préstamos ni créditos para Argentina. Y entonces eso lo está haciendo el gobierno teóricamente de izquierda que ganó. Y antes lo hizo el que, entre comillas, era de derecha, que estaba antes. Y entonces, no es que no hay diferencia, hay algunas diferencias, pero son de matices, son de grados, son de cómo se aplica. Entonces, ¿por qué entonces nosotros decimos, algún compañero o compañera preguntó sobre el papel, qué es lo que quiero decir yo con el papel de la clase obrera? Ningún sector de la burguesía o representante de la burguesía que esté en el gobierno va a resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la burguesía tiene un solo objetivo en la vida, que es aumentar su ganancia. Y la ganancia de la burguesía viene a partir de la explotación de la clase obrera. La explotación directa en la fábrica, del cual le sacan, le roban una parte de su trabajo, y la explotación indirecta. ¿Cuál es la indirecta? Por ejemplo, no garantizar la salud pública. Entonces, ¿por qué achicar el Estado? Para que el Estado gane menos, gaste menos. ¿Y para qué? ¿O privatiza la salud para usar ese dinero para mejorar la educación? No. ¿Privatiza la salud para usar ese dinero para mejorar las viviendas de las personas? No. Entonces, ¿para qué lo privatizan? Para disminuir los gastos del Estado y poder continuar pagando la deuda externa, que es impagable. Ningún país puede pagar la deuda externa, se tiene que rematar para pagarla. Pero van pagando los intereses.
¿Y a quién le pagan? A los bancos. Ustedes vieron, hay lugares donde se nota más, pero por ejemplo, ahora con la pandemia hubo una desembolso del Estado muy grande en Estados Unidos. ¿Para dónde fue? Para las grandes empresas y los bancos. Y una mínima parte, como pasó en Brasil también, para un auxilio emergencial a los que por la pandemia se quedaron sin trabajo o sin salario. ¿Por qué? Porque hay que garantizar mínimamente que no se mueran y que puedan seguir comprando cosas. Porque si no compran cosas, ¿qué hace la burguesía con lo que produce? Tienen que comprar cosas. Tienen que consumir. Bueno, eso, entonces, no importa qué rótulo tenga ese sector de la burguesía. Es más de izquierda, es más de derecha, es más de centro. Tienen que garantizar eso. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos que la salida está en la clase obrera? ¿Qué quiere decir que está en la clase obrera? Que desde el punto de vista de las clases sociales, la clase que no tiene nada que perder con la revolución es la clase obrera. Solo sus cadenas, decía Marx. Y tiene todo por ganar. Ahora, ¿qué es lo que, cuando nosotros decimos un gobierno encabezado por los trabajadores, un Estado diferente? O sea, que la institución del Estado sea elegida por los trabajadores y por los sectores pobres organizados por los diferentes barrios, por los campesinos pobres. Y a través de esa elección de representantes totalmente revocables. Y entonces, si quien fue elegido no cumple con lo que le votó el sector que lo eligió, puede ser cambiado en el momento que sea. Cosa que hoy en día ustedes saben, ¿no? Porque en todos los países pasa lo mismo. La gente vota un candidato por el programa que ofreció, por las promesas que hizo, ¿no? El candidato gana, no cumple nada y nadie puede hacer nada. Salvo esperar 4, 5, 6 años, dependiendo del país, para volver a elegir a otro. Y con ese otro va a pasar exactamente lo mismo. Entonces hay que cambiar eso. Y la única manera de cambiar es apoyándose en el sector que no puede, que no tiene ningún compromiso de ese tipo. Ahora, ¿qué quiero decir yo? Entonces, que es un obrero que sale Lula era obrero. Entonces, no me estoy refiriendo a los individuos. Lo que hay que trabajar es para que esos obreros se organicen revolucionariamente y que conscientemente quieran provocar ese cambio. Por eso tiene que ver con la construcción de un nuevo tipo de partido, un nuevo tipo de organización, que no esté pensando en las elecciones cada 4 años, sino que esté pensando en el cambio de estructura, en el cambio de sociedad, y que organice y que eduque. Esta educación no va a venir. Nosotros defendemos la educación estatal, porque queremos que todos aprendan lo máximo que puedan, que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan de la cultura universal, de lo que la humanidad creó. Queremos que todos tengan acceso a eso, pero no va a venir de esa escuela la educación para cambiar la sociedad.
La educación para cambiar la sociedad viene de la experiencia de luchas sintetizada y transformada en teoría, y que para nosotros la máxima expresión de esa teoría revolucionaria es el marxismo. Entonces, hay que construir una nueva dirección apoyada en el marxismo, con un programa de defensa de los intereses de los trabajadores, de los sectores pobres, de los jóvenes, de las mujeres, en contra del racismo, en contra de la homofobia, que surge de la teoría marxista. Si nosotros logramos, y yo estoy hablando de nosotros, no de mi partido, de todos nosotros, los que queremos cambiar la sociedad, logramos avanzar en ese tipo de construcción, iremos también avanzando en el proceso de educación. Porque esto que estamos haciendo ahora es dando una educación diferente. Pero esta educación diferente se tiene que combinar con una acción diferente, que es lo que hoy decía Roberto. Yo le alerté antes, digo, no. Yo fui a la universidad, pero yo fui a la universidad y estudié química. Marxismo no lo aprendí en la universidad. Yo aprendí el marxismo militando, y el que lo aprende en la universidad lo tiene que combinar con la militancia, porque no hay marxismo verdadero alejado de la militancia. Porque Marx tiene una de sus primeras fases, cuando él se estaba convirtiendo en marxista, porque no nació marxista Marx, ¿no? Que dice, los filósofos ya se cansaron de interpretar al mundo. Ahora de lo que se trata es de cambiarlo. Nosotros estudiamos la sociedad, nosotros estudiamos economía, nosotros estudiamos historia, nosotros estudiamos el capital, pero ¿por qué? Porque queremos comprender en su mayor profundidad cómo funciona esta sociedad para poder cambiarla. Y sin esa parte, que es la práctica, no hay marxismo en su totalidad. Entonces puede haber un intelectual que aplique un método marxista, que estudie economía desde el punto de vista del marxismo, pero si eso no lo combina con la práctica, no es marxista en su totalidad. Y entonces nosotros queremos construir esa nueva dirección, y da trabajo, y es difícil. Pero eso es difícil. Pero pretender resolver el problema de la humanidad, de la clase obrera, de los pobres, de los jóvenes, que cada vez tienen menos perspectiva en la vida, dentro del sistema capitalista, no es que es difícil, es imposible. Eso es una utopía. La utopía no es luchar por el socialismo, como muchos dicen. La utopía es creer que se pueden resolver los problemas dentro del capitalismo. Esa es una utopía. Eso es irrealizable. Y es una utopía reaccionaria, porque lleva a quedarse tranquilo dentro del capitalismo, confiando en el empoderamiento, en que uno individualmente puede mejorar y que va a mejorar. Ahora, yo les digo, si ustedes piensan, van a ver que ustedes tienen menos posibilidad en la vida que la que tuvieron sus padres. Y sus hijos van a tener menos posibilidades en la vida que la que tuvieron ustedes. Porque el capitalismo cada vez nos está trayendo más elementos de barbarie. Lo que estamos viviendo con la pandemia
de Ecuador, donde la gente caía muerta en la calle por el COVID y no había quien los recogiera. ¿Vieron imágenes de Estados Unidos? ¿Vieron las reacciones que está provocando eso? Que son detonadas por la lucha contra el racismo, pero que muestran todo esto por abajo. Bueno, entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de los procesos revolucionarios de Venezuela? ¿Qué proceso? ¿Qué lecciones? Que no se puede confiar más que en nuestras propias fuerzas. Que no podemos confiar en que generales patriotas, burgueses progresistas o gobiernos de un obrero compartiendo ese gobierno con los principales empresarios del país vaya a resolver algo. Esa es la principal lección. Y que por eso hay que avanzar en la organización, hay que avanzar en el estudio, hay que avanzar en la organización de una nueva organización. Eso es para mí las lecciones que sacamos de estos procesos. Y es muy importante estos procesos, aunque se pierdan, porque se van a perder hasta que estos procesos no tengan en su cabeza, delante de ellos, dirigiéndolo a la clase obrera y a una dirección revolucionaria. Pero se va aprendiendo en esos. Por ejemplo, yo veo aquí en Brasil que hay un racismo impresionante, pero se está aprendiendo de lo que está pasando en Estados Unidos. Se aprende. Y por eso lo que empezó en Estados Unidos con el asesinato de Lloyd tuvo repercusión en diferentes partes del mundo. Porque esa es la contradicción que tiene el propio imperialismo. Ellos dirigen el mundo, pero cuando su pueblo sale a la calle, tiene una repercusión impresionante, mucho más grande que puede pasar si, imagínense, no es lo mismo una gran movilización en las principales ciudades de Estados Unidos, la repercusión que tiene, que si se da en Costa Rica, o si se da en la Argentina, o si se da, no tiene la misma repercusión. Y esa es la contradicción que ellos tienen. Por eso tratan de contener. Ellos siempre trataron de que sus obreros vivieran mejor que los latinoamericanos, ¿no? Que incluso los pobres vivieran mejor, que hubiera seguro de desempleo, ¿no? Pero eso, cuando ellos empiezan a imponer cada vez con más fuerza sus planes, no pueden mantener eso, entonces les explota. Y cuando les explota puede tener consecuencias no solo en el país, sino en el mundo. El proceso de lucha contra el racismo está teniendo esas consecuencias. Bueno, no sé si me quedó algo por responder. Sí, hay varias rondas de preguntas. Nuevas. Sí, vale. Bueno, James y Valentina levantaron la mano, entonces te van a hacer la pregunta en vivo. Directamente. Muy sí, bien. así, en Broadcasting International. Y hay dos preguntas ahí. José Humberto mandó una por escrito que ahora te la leo. Entonces, hacemos esta nueva ronda y ya creo que concluiríamos la lección. Entonces, James, Valentina, en ese orden. Profe, dale chance a Valentina, todo bien. Ok. Adelante, Valentina. Gracias. Yo tenía una consulta porque en realidad me parecieron muy importantes los varios puntos que usted mencionaba con respecto a la lucha contra el imperialismo. Pero yo quería saber a nivel latinoamericano, como una unión, por decir así,
¿qué se podría hacer en contra del imperialismo? Porque siento que está más que claro que Latinoamérica, muchos países no cuentan con los recursos, ya que tenemos una deuda externa, no, una deuda eterna con las potencias. Entonces, ¿qué podemos hacer si ellos nos tienen completamente sometidos a nivel económico y nos pueden hacer un bloqueo de la economía? Si ellos quieren perfectamente, nos pueden sacar del comercio, entonces creo que podrían tener repercusiones bastante importantes. Así que, ¿qué se podría hacer en conjunto para luchar contra el imperialismo sin que nos veamos afectados como a una manera importante? ¿Quieren Gracias, Valentina. que vaya respondiendo o escucho todas las preguntas y respondo después? ¿Cómo prefiere? No, colectamos las 3 preguntas que hay y respondes, porque ya Perfecto, perfecto, ya para ir terminamos. cerrando. Sí. La pregunta de José Humberto tiene que ver con el problema del fascismo y del nazismo, porque José Humberto dice que muchas veces los miembros de la clase obrera tienden a caer como en las trampas de la burguesía, como en el nacionalismo fanático, como en el caso del nazismo, que se le atribuye los problemas sociales a grupos minoritarios sin poder, como los judíos. Y la pregunta es que cómo se puede luchar contra estas falsedades tan arraigadas entre los sectores obreros de la sociedad, y cómo se convence un público ignorante que el enemigo no son aquellos diferentes por motivos étnicos o religiosos, sino que comparten sus intereses de clase, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, ¿verdad? Digamos, el tema del racismo, la discriminación religiosa en nuestro propio pueblo y el recurso al fascismo o al nazismo. Y hay otra pregunta que no está aquí, pero está en la transmisión de Facebook, que tiene que ver con tu opinión sobre los actuales gobiernos de Maduro y Ortega, que si es un cambio, ¿verdad? Porque el gobierno de Chávez un poco como, según tu explicación, un poco como que, ¿cómo decirlo? Navegaba la ola, ¿verdad? O sea, como que cabalgaba sobre el movimiento de masas para mejor dirigirlo, pero en el caso ya en estos últimos años de Maduro y Ortega, es un enfrentamiento, digamos, directo contra su propio pueblo. Entonces, que si hay una diferencia para vos en el estilo del régimen, o que ya se acabaron las mediaciones, o que es una pregunta que hace Juan Romero desde Honduras. Entonces, hay gente viéndonos en otras partes, aprovechando. Como ya les había dicho a los estudiantes, de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia es que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, Bueno, vamos por la primera pregunta. Está muy bien esa pregunta, es lo que plantea la compañera Valentina, ¿no? Sí, hay algo de lo que se aprovecha el imperialismo y que fomenta el imperialismo, no solo se aprovecha, que es la desunión, el individualismo, el nacionalismo mal entendido de los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Y entonces la necesidad de la unidad latinoamericana para enfrentar al imperialismo es una gran necesidad. Si nosotros los enfrentamos, ellos responden, es así. Y siempre nos van a quitar algo y nos van a atacar por acá y por allá. Pero si nuestros pueblos estuvieran unidos, ahora, ¿cuál es lo que traba esa unidad? ¿Cuál es el problema que impide esa unidad? Porque lo lógico sería la unidad, ¿no? Pero lo que impide son los gobiernos. Porque todos los gobiernos tienen una relación de dependencia y son socios menores del imperialismo. Entonces, los gobiernos van a fomentar no la unidad, sino la desunión, y crean cosas falsas, ficticias. Por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur aparece como una unidad latinoamericana, pero es mentira. Esa unidad en el Mercosur
¿De qué son? De las multinacionales. Hay una necesidad de cómo se mueven las multinacionales que están en los diferentes países. No tiene nada que ver con unidad para enfrentar el imperialismo. Tienes una unidad regional, ¿no? Para mejorar los negocios con el imperialismo, pero una unidad regional, para eso, no para enfrentar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque nosotros no estamos en los gobiernos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo logramos, en la medida que se promueve esa unidad. Por ejemplo, cómo se logra desde organizaciones, desde sindicatos que tengan una dirección revolucionaria o desde corrientes, la unidad, por ejemplo, de todos los trabajadores de la educación latinoamericanos, que se hagan encuentros, que se tomen incluso a veces medidas coincidentes, o de los trabajadores de salud, o de los trabajadores metalúrgicos. ¿Se entiende? Por ejemplo, hubo en los años 2000, 2001, un proceso latinoamericano que tuvo éxito, que logró un gran un triunfo. Y le cambió un poco los planes del imperialismo, aunque el imperialismo obviamente buscó otra forma, que era, el imperialismo tenía un plan de relación comercial interamericana que se llamaba el ALCA, y era un plan para quitarle toda la frontera al imperialismo para entrar con tranquilidad en toda Latinoamérica, ¿no? Era un tratado de libre comercio, pero no con un país, sino con toda una región. Hubo un proceso de movilización latinoamericana que impidió el ALCA, no se pudo establecer. Fue muy importante. Claro, el imperialismo, como no logró el ALCA, empezó con los tratados de libre comercio bilaterales, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica firmaron uno, en México otro, ¿no? El NAFTA, qué sé yo. Bueno, pero se pueden lograr. Y si hubiera mejores direcciones a nivel de los sindicatos, de las centrales, se podría lograr mucho más. Y fomentar eso es una cosa muy importante. Y apoyar las luchas que se estén dando en un país y en otra. Por ejemplo, ha habido experiencias que luchas de la General Motors que se están dando, que se dieron en Estados Unidos, tuvieron el apoyo de la General Motors de Brasil y de otros países latinoamericanos, ¿no? Y que obligaron a la patronal a retroceder en algunos aspectos. A veces se logra, a veces no se logra. O lo que se logra, por ejemplo, con una campaña internacional por la libertad de los presos políticos. Hace muy poco, un compañero nuestro, Daniel Ruiz, que estaba en la Argentina, consiguió la libertad, aunque condicional todavía, pero gracias a la campaña internacional. Si no hubiera habido esa campaña internacional, ¿se entiende? Se logran, y hay que fomentar ese tipo de actividades. ¿Cómo en relación a la pregunta esta sobre el fascismo y el nazismo y cómo se engaña, ¿no? a los trabajadores, es cierto. El fascismo y el nazismo se apoyan en momentos en que hay crisis muy grandes y se pueden desarrollar cuando las direcciones de los trabajadores no actúan, no aparecen. Entonces ganan a otros sectores empobrecidos, desocupados, por ejemplo, y les hacen creer que su problema está en los judíos, o que el problema está en los árabes, o que el problema son los exilados que vienen a robar el trabajo, ¿no? Eso, o a veces ni siquiera los de afuera. El problema en Estados Unidos de la falta de trabajo la tienen que ver con los latinos o los negros, ¿no? Y son organizaciones de ultraderecha que
crean esas ideologías, pero que en general son apoyadas por los gobiernos para justificarse. Entonces, el problema de la falta de empleo no es porque falta una iniciativa de los gobiernos, sino porque viene del país de al lado, viene el nicaragüense, o viene el boliviano, o viene el peruano, o el venezolano a robarte el trabajo. Bueno, es difícil enfrentar eso, porque cuando se crean en amplios sectores del movimiento de masa que están sufriendo, reciben eso y lo toman, pero hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo a través de demostrar, de hablar y de hablar una y otra vez y mostrar con acción en la medida que se pueda que el problema no está en el trabajador que tenga otro pasaporte, o que tenga otra religión, o que tenga otro color, que sino el problema está en los que son los dueños del poder. Y esos trabajadores con otro pasaporte, con otra religión, no son los dueños del poder. Entonces, hay que enfrentar eso y hay que hacer propaganda y hay que hacer charlas y hay que promover acciones de solidaridad contra los sectores que son atacados y hay que promover campañas a favor de los inmigrantes para que se le den todos los derechos que tiene el ciudadano del país. Y hay una consigna muy linda que usan los compañeros españoles que dicen nacional y extranjera, una misma clase obrera. Y mostrar eso, pero mostrar eso uno lo muestra como se acaben los inmigrantes, vos vas a hacer pasar el responsable, porque siempre el responsable es alguien que está abajo. De la misma manera que hay un accidente en un transporte y el responsable es el conductor. No es responsable la patronal que no le dio las horas de descanso que merecía, ni que que no garantizó la revisión técnica de ese transporte. Siempre el responsable es el que maneja, ¿no? Porque es el trabajador. Y siempre se busca un responsable de ese tipo. Cuando hay otros colores, cuando hay otros pasaportes, se usa eso. Y son tan cínicos que son los mismos sectores que cuando en el momento que hay mucha producción, abren las fronteras para que entren los inmigrantes a los que les pagan menos salario que a los nacionales. Y después, cuando baja la producción, echan a los inmigrantes. Es un juego muy cruel, ¿no? Y que lamentablemente muchos trabajadores o sectores muy oprimidos, muy pobres, creen eso. También hubo una época en que se hacía campaña porque las mujeres le quitaban el trabajo a los hombres. Y entonces las mujeres no tenían que ir a trabajar, tenían que ir a sus casas. Y por eso cuando empieza a haber desempleo, los primeros que pierden el trabajo son las mujeres. Bueno, y por último, la pregunta de este compañero de Honduras es si hay un cambio de régimen. Tanto el gobierno de Maduro como el de Ortega ha habido un cambio de régimen, se convirtieron en dictaduras, pero con claridad. O sea, no solo producto de la situación económica y todo lo demás, se lanzaron a un ataque económico brutal contra la mayoría de la población, sino que acabaron con las libertades democráticas. Entonces, Maduro fue claro, cerró el Congreso, lo reemplazó por una asamblea constituyente en la cual no participó la oposición, o sea, una asamblea constituyente que le eligió los candidatos. Y entonces es una dictadura. Y lo de Ortega no hay ninguna duda. Ortega desplegó una hazaña brutal contra los sectores, que había sectores obreros
trabajadores, sectores desocupados que se movilizaban por sus necesidades de vida y fue una represión brutal, como cualquier dictadura. Entonces, muy sorprendente que hay sectores de la izquierda que están siempre en contra de las dictaduras, pero no de la dictadura que se presentan como de izquierda, porque no sé qué tienen de izquierda Maduro o Ortega que están reprimiendo, o el caso de Siria con Assad, que en una época tuvo un discurso antiimperialista y algunas medidas antiimperialistas, y que mató y masacró a su población, y sin embargo, gran parte de la izquierda lo defiende. Y es una dictadura total, sanguinaria. Nosotros estamos totalmente en contra de eso, y por supuesto, sin apoyar a la posición burguesa, que está de la mano del imperialismo, que no sería ningún cambio, ¿no? Pero sí apoyamos a la población que lucha por sus reivindicaciones de vida y contra una dictadura que no solo mata de hambre, sino que reprime. Entonces, tiene razón el compañero de Honduras, hubo en esos dos países, aunque hay continuidad, ¿no? Política, digamos, de Maduro con Chávez, y con los sectores que lo apoyan de fuera, porque de los internos muchos cambiaron, ¿no? Muchos rompieron su relación, pero en general de afuera se mantiene, los que lo apoyan desde afuera, pero hay un cambio de régimen, sí, se convirtieron en dictaduras, y que con las mismas características de cualquier dictadura. Bueno, no sé si hay... Creo que hay chance de una última pregunta y James me está pidiendo para hacer una, nos da chance de hacer una última pregunta. James dice que 2, pero no sé si da el tiempo para 2. Así que vas a tener que elegir, James. Ok, no hay problema. Sería como, digamos, llevamos como 50 años de que las administraciones reformistas o progresistas o revisionistas logran contener, digamos, el movimiento de masas, empezando con Allende, ¿verdad? Y de allí encima y todo lo del socialismo del siglo XXI y otras cosas. Entonces yo quería preguntar, digamos, ¿cuál es el papel de la clase media en esta contención del proceso revolucionario? Pues esto lo digo porque en Costa Rica es realmente la clase media la que legitima y sostiene, digamos, lo que ellos llaman Estado Social de Derecho. Sería por ahí. Bien, bueno, la clase media, ustedes saben, es muy heterogénea, ¿no? Hay lo que se llama clase media, hay sectores muy empobrecidos que están muy cerca de los sectores obreros, ¿no? Qué sé yo, vemos el pequeño comerciante que está en un barrio, y tenés sectores muy altos de la clase media que están muy próximos a la burguesía, y hay un sector medio de la clase media, ¿no? En general, en este sector medio de la clase media predomina esas posiciones que dijo el compañero, ¿no? De la defensa del Estado de Derecho. Habría que preguntarle derecho para quién, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿No? El Estado de Derecho significa el fundamental derecho que defiende el Estado de Derecho, es el derecho a la propiedad privada de los medios de producción. Ese es el derecho humano fundamental que defiende el Estado de Derecho. Entonces, lamentablemente, en los países donde este sector es fuerte, ¿no?, juegan ese papel que dicen los compañeros, ¿no?, que planteó el compañero recién. Eso no significa que eso no se puede dividir, no se puede quebrar en determinado momento, pero se necesita un proceso muy fuerte de la clase obrera para dividir
a ese sector de la pequeña burguesía y arrastrar un sector para sus posiciones. Y un sector siempre se va a ir con la burguesía porque la gran aspiración de ese sector de la clase media, ¿no? O pequeña burguesía, es convertirse en ¿qué? En dejar de ser clase media y convertirse en gran burguesía. Y vivir como viven los burgueses. Esa es la gran aspiración. Entonces, pero una aspiración que nunca la van a concretar, porque van a ser, es una utopía también que ellos tienen. Pero viven mejor y entonces ellos quieren defender un poco su nivel de vida, que se preocupan cuando hay movilizaciones obreras o populares que le ponen en riesgo. Imagino como Costa Rica, donde siempre se caracterizó por una estabilidad mayor que el resto de Centroamérica, ¿no? Y entonces este sector de clase media tiene miedo de perder eso. Entonces ve un proceso como el de Nicaragua, me imagino, y comienza a temblar. Dice, nos pueden arrastrar a nosotros hacia lo mismo. Pero es así, pero hay posibilidad de... En los procesos de lucha se divide. Por ejemplo, en la Argentina, en el 2001, 2002, tuvo todo un sector de esa pequeña burguesía que fue muy atacada, ¿no? También, y que entonces se unió a la lucha de los trabajadores desocupados, y que parecía imposible, ¿no? Uno veía incluso sectores hasta físicamente muy diferentes participando juntos en la lucha, pero duró poco, duró lo que duró la lucha. También fue el sector que después, el primero que fue ganado para una salida electoral y confianza en las elecciones, ¿no? Porque en la Argentina fue muy interesante, porque durante todo el proceso del 2001-2002, lo que predominaba era el fuera todos, la desconfianza total de todos los políticos, de todos los burgueses. Era cosa que los diputados se disfrazaban para entrar al Parlamento. Se ponían jean y tenis y sombreritos, ¿no? Para entrar disfrazados al Parlamento, porque si no eran golpeados por la gente que estaba permanentemente en la calle. Pero eso llegó un momento que se lo logró encaminar hacia una salida electoral. Ahí gana Kirchner. Y el sector que primero es ganado es este sector de la clase media, que en ese momento se había distanciado de sus posiciones tradicionales y estaba en las calles luchando junto a los que no tenían nada, ¿no? Pero es parte de la lucha también ver cómo se divide la clase media. Nunca se la va a ganar del todo, totalmente, a toda la clase media, pero sí se la puede dividir. Cuando no se tiene una política para dividirlo, el grave problema también que hay es que la clase media, cuando ve que no funciona el Estado de Derecho y no es ganada por la clase obrera, es ganada por el fascismo. El fascismo, cuando fue de masas, tanto en Italia como en Alemania, ¿no? Su base eran estos sectores de clase media. Bueno, bueno, agradecerle a Alicia la intervención, agradecerles a todos ustedes las preguntas y eso siempre, aunque al principio empiezan tímidos, siempre el grupo termina haciendo preguntas muy interesantes. Entonces, vamos a quedar por acá. Solo para decirles una cosa para que tengan claro, el próximo lunes, bueno, voy a cortar la transmisión ya. Esta parte ya no es de interés del público en general. El próximo lunes no tenemos clase porque tengo que llevar a Alicia al hospital, por cierto.
A la Entonces, otra Alicia. a la otra Alicia, no a esta Alicia. A esta Alicia no. O sea, si me lo pidiera, supongo que lo haría como un favor, pero pues, no me toca. Entonces, para que sepan eso. Y la próxima lectura que quedó asignada, que es la próxima que vamos a ver todavía un par de cosas que quedaron sin ver de lo de Harnecker, pero eso no nos tomará mucho. Y la próxima lectura que vamos a estudiar es esta, la de ese Machado y Sibeki. Entonces, eso, y bueno, y luego agradecerle a Alicia, recomendarles también que busquen los artículos y las publicaciones de Alicia. Tiene, por cierto, una cosa que voy a aprovechar, y fíjense, tiene una polémica con Aldo Casas, que estuvo también en la clase en el año 97, que solo gente muy ñoña y muy ratón de biblioteca como yo creo que la ha leído en la vida, que nunca fue publicada. Siempre me ha parecido que valdría la pena que eso alguna vez fuera publicado. Tiene un libro muy interesante sobre la historia de las internacionales, sobre la historia de la primera, la segunda y la tercera internacional. Entonces, son recomendaciones bibliográficas que creo que les pueden servir para el curso, además de las cosas que escribió sobre Argentina y sobre Bolivia. Creo que también les puede servir para las tareas asignadas en el curso. Y bueno, y agradecerte, Alicia, nuevamente que hayas sacado el chance. Bueno, no, al contrario, yo les agradezco y agradezco a los chicos que la verdad las preguntas no fueron nada tímidos y las preguntas fueron muy interesantes. Los felicito. Yo estoy empezando a creer que en realidad no es timidez, que es más bien como somnolencia. O sea, como que todavía a las 11 no se terminado de levantar y ya arrancan así. Estoy empezando a creer que es eso. Más que timidez. Bueno, nos fue un vemos gusto. entonces de noche. Gracias. Ok, voy a parar de